Bueno, buenos días con todos. Yo les voy a presentar el tema de neumonía viral. Obviamente está excluyendo el coronavirus. La idea de presentar este tema es para considerar que hay ciertos patrones, sobre todo los de neumonía viral, que son muy diversos. Entonces la intención es reconocer un poquito los patrones en imagen. Ya, bueno, entonces, primera manera de introducción, sabemos que los virus son una de las causas más comunes de infecciones respiratorias. Y hablando dentro de los hallazgos radiológicos y tomográficos, los patrones son muy diferentes, muy diversos, inclusive se pueden sobreponer a otras afecciones, tanto infecciosas como inflamatorias no de origen viral. Entonces es súper importante partir de la patogénesis de la infección viral, la cual nos va a atribuir a que tengamos hallazgos en imagen que sean típicos o atípicos. Y por supuesto, todos estos influenciados por la edad, por el estado inmunitario del paciente, así como la variación estacional o brotes comunitarios. Entonces, así tenemos más o menos los tipos de virus que vamos a abordar, divididos en el grupo poblacional pediátrico y en el adulto. Y también dependiendo del compromiso inmunitario, si sean inmunocompetentes o inmunodeprimidos. Entonces, cada uno de estos virus vamos a ver los patrones más característicos dependiendo de la familia viral. Entonces, antes de comenzar, hacer un pequeño recordatorio anatómico del lobulillo secundario pulmonar, que es la unidad anatómico-funcional más pequeña del pulmón, que está formado por tabiques de tejido conectivo, conformado de 2 a 5 bronquiolos terminales, es decir, cerca de 5 a 15 acinos, de forma poliédrica, que tiene una dimensión más o menos de 1 a 2.5 centímetros. Podemos ver la arteriola centrilobulillar, la arteria, la parte perilinfática, el bronquiolo terminal. Entonces, para esto es importante tener o el reconocimiento de 4 patrones importantes. El primero es un patrón reticular. Como podemos ver aquí en esta imagen, el engrosamiento fino o grueso que puede haber de lo que son los septos interlobulillares, así como también reconocer un patrón nodular, el cual vamos a ver estas pequeñas opacidades nodulares que pueden estar en distribución variada, ya vamos a ver, así como también patrones en los que hayan intercambio o incremento de la atenuación, entonces como por ejemplo el patrón del vidrio esmerilado, en donde todavía podemos ver los vasos, que es la distensión con la consolidación, en la que la opacidad ya no se permite ver los vasos o el bronquio. Entonces, como vemos aquí el ejemplo de la consolidación y del patrón de vidrio esmerilado. Y como les decía, es importante tener en cuenta la distribución, sea centrolobulillar, perilinfática o que esté aislada de forma difusa en el y que esta extensión sea tanto en los lóbulos superiores, en los medios o en los inferiores. Entonces, mencionando esto, vamos a ver cada una de las familias de los principales virus que provocan las infecciones neumonías virales. Antes de eso, como decía, es importante la patogénesis de cada uno de los virus porque nos puede dar ciertos patrones que pueden ser reconocidos, pero de manera general, después de la exposición de los virus, hay la activación de las células dendríticas, las células natural killer, las células epiteliales, las cuales van a presentar factores de necrosis tumoral, interferones, interleuquinas, que van a desencadenar células proinflamatorias para producir la citotoxicidad, que es el efecto que provocan a la final la respuesta del cuerpo a los virus. Entonces comenzamos primero con la familia de los adenovirus. Sabemos, como su nombre lo indica, es un virus de ADN. Se han establecido más de 50 serotipos identificados. Los patrones que se van a reconocer o los que son típicos de un adenovirus es opacidades en vidrio delustrado, multifocales, bilaterales, con consolidaciones que pueden ser irregulares y sobre todo de una distribución lobar o segmental. Pues como podemos ver aquí, las consolidaciones irregulares, mal definidas y pueden estar acompañadas también de pequeño patrón de vidrio delustrado. En tomografía vemos igual estas mismas características, la tendencia a la consolidación y pequeñas áreas parchadas de vidrio delustrado. La familia, en cambio, de los herpes viridae, que también son un ADN, estos obviamente se pueden agrupar tanto por infección primaria, si es la aguda, o
no primaria como la crónica o la latente. Dentro de esta familia estamos hablando de los virus del herpes simple tipo 1, 2, el de la varicela zoster, el del Epstein-Barr, el citomegalovirus y el herpes tipo 6 y 7. Entonces, más o menos aquí la imagen que no difiere mucho de la anterior. También podemos encontrar consolidaciones bilaterales irregulares, también el patrón de vidrio deslustrado que sea multifocal, pero lo que aquí se diferencia del anterior es que es frecuente encontrar el derrame pleural. Pues aquí, como vemos en esta imagen, áreas reticulares difusas, mal definidas, de mayor opacidad, que están en ambos campos pulmonares de extensión difusa. Tomográficamente igual podemos ver los mismos cambios. Tenemos las áreas de vidrio deslustrado, las consolidaciones, y lo que es típico de esta familia es el derrame pleural. En cuanto a específicamente dentro de los herpes viridae, hacer cierta distinción, sobre todo con el virus del herpes simple, porque en lo que es más característico es que aparezcan nódulos, obviamente mal definidos, pero que estén entre 5 a 10 milímetros, que puedan ser confluyentes, y aquí el derrame o la linfadenopatía es poco inusual. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver los infiltrados reticulonodulares, igual difusos en ambos campos pulmonares. Igual en la tomografía, en el esquema acá y en el corte axial de la tomografía, podemos ver los infiltrados, estas opacidades nodulares difusas que están en ambos campos pulmonares y acompañado también de vidrio esmerilado. En cuanto a la misma familia, pero la distensión con el citomegalovirus, no tiene tendencia en la consolidación, pero sí hay patrones de vidrio deslustrado que sean asimétricos, bilaterales, y haya este acompañamiento del engrosamiento de tabique interlobular. Entonces, como vemos en esta imagen, se puede ver aquí las áreas de patrón de vidrio deslustrado de forma difusa en ambos campos pulmonares. Y tomográficamente igual vemos en el esquema anatómico y en el corte tomográfico, podemos ver igual las áreas de vidrio deslustrado con el incremento o un poco engrosamiento del tabique interlobular. Dentro, en cambio, de la familia de los parvoviridae, sobre todo el parvovirus B19, bueno, esto como acotación, representan casi el 75% de estos virus en acompañamiento con coinfecciones con otros virus. Aquí lo que es característico es que, parecidas a las anteriores, hay consolidación, pero es igual bilateral, difusa, y el vidrio deslustrado más o menos es característico que esté a lo largo de las bases broncovasculares y con engrosamiento del tabique. Entonces, por ejemplo, aquí igual vemos estas consolidaciones irregulares, difusas, acompañadas de vidrio deslustrado. Entonces, igual en la tomografía se puede ver las consolidaciones, el acompañamiento del vidrio deslustrado y el engrosamiento del tabique interlobular. Este también es frecuente, al igual que la de los herpes virus, que se acompañan de derrame pleural. En cuanto a los palmomixoviridae, que es otra de las familias, hablamos de los virus de la parainfluenza. En este es característico, en cambio aquí las consolidaciones no muestren tanto engrosamiento de la pared bronquial, pero sí nódulos que estén sobre todo centrilobulares. Como podemos ver acá, más nódulos centrilobulares acompañados de áreas de vidrio deslustrado parchados y discreto, casi fino, o a veces no hay el engrosamiento del tabique interlobular. En cuanto a los pneumoviridae, sobre todo el virus respiratorio sincitial, que es el patógeno viral más común, aquí lo que es característico sobre todo es los múltiples espacios aéreos que se pueden ver, irregulares, igual con áreas de opacidad. Aquí sobre todo los nódulos se encuentran ramificados, dando el aspecto de árbol en brote, que sería lo característico del virus respiratorio sincitial. Este patrón se puede ver mucho mejor en la tomografía, como vemos aquí los nódulos ramificados dando este aspecto de árbol en brote. En cuanto al metapneumovirus, que es similar al virus respiratorio sincitial, aquí la diferencia es que no hay este patrón de árbol en brote. El derrame tampoco no es común, y lo que se puede apreciar son que hayan múltiples opacidades multinodulares ampliamente difusas,
sobre todo aquí en este ejemplo se puede ver más en el campo del lado derecho. E igual en la tomografía, en el esquema anatómico y en los cortes axiales y coronales se puede ver los múltiples nódulos centrilobulares que están mal definidos, acompañados de discreto cambio de vidrio deslustrado. En cuanto a los de la influenza, aquí hablamos de los tres grupos, tanto A, B y C, que obviamente estos dependen de los antígenos de la membrana interna y de la nucleoproteína. Lo que es aquí característico es que más bien es un patrón no solo nodular, sino más bien rético nodular, obviamente es igual bilateral, con acompañamiento de áreas de consolidación, que generalmente este es de predominio a nivel de las bases, es decir, de los lóbulos inferiores de ambos campos pulmonares, como se puede ver acá en el ejemplo, y también inclusive un discreto broncograma aéreo. Entonces, igual acá en la tomografía, en el esquema anatómico y en el corte tomográfico se puede ver aquí la tendencia de la consolidación, pequeño vidrio ilustrado y apenas un engrosamiento del tabique interlobular. En cuanto a los rinovirus, que también es otro de los patógenos responsables de las infecciones respiratorias, sobre todo de las neumonías, aquí lo característico es que las consolidaciones están parchadas, pero también hay el predominio del vidrio deslustrado, y aquí sí es importante el engrosamiento septal. Bueno, aquí en esta imagen se puede ver cómo hay las múltiples áreas irregulares de las opacidades. Y tomográficamente en el esquema anatómico y en la tomografía se puede ver cómo están todas estas áreas de vidrio deslustrado, pequeños nódulos, pero más el vidrio deslustrado, y lo que sí es el engrosamiento interlobular. Perdón. Entonces, como ustedes ven, el patrón no es que sea tan específico. De hecho, los mismos cambios que nosotros podemos ver en la tomografía, como es la consolidación, si hay el vidrio deslustrado, los nódulos cómo están distribuidos, si hay el engrosamiento de la pared, y si es que hay derrame pleural, es casi similar en cada uno de los virus que hemos visto, pero de manera puntual, de pronto, ciertas características que pueden ser reconocidas, como por ejemplo en el virus del herpes simple, lo que es característico aquí es las consolidaciones y el vidrio deslustrado con el importante derrame pleural. En cambio, en el del virus del herpes zóster, lo que es característico es que más bien el nódulo que es centrolobular está el tejido adyacente circundante, está como con vidrio deslustrado, como vimos en las imágenes, a lo que se conoce como un halo circundante. Por ejemplo, en el de citomegalovirus, a diferencia del herpes simple, aparte de las consolidaciones del vidrio deslustrado, este no tiene tanto derrame pleural. En cambio, dentro de lo que son el parvovirus y los virus de la parainfluenza y el de la influenza, tienen parámetros poco comunes, en lo que aquí tendríamos que ver dentro del contexto de la parte clínica, y sobre todo también lo que es común en el virus respiratorio sincitial. Este patrón es casi típico de este germen, obviamente excluyendo otras causas que podrían presentar el mismo patrón. En este caso es de los nódulos centrilobulares que se ramifican dando el aspecto de árbol en brote. Entonces, en el artículo mostraba los nuevos algoritmos que presentan cuando tenemos una sospecha de infección pulmonar, y los dividía en pacientes que sean inmunocomprometidos o inmunocompetentes. Entonces, la primera opción o la primera modalidad de imagen es realizar una radiografía de tórax. En el caso de los que son inmunocompetentes, si es que es anormal, indican tratamiento, y a la falla del tratamiento está indicado la tomografía computarizada de alta resolución. Y si aquí no se encuentran los hallazgos significativos para afiliar la etiología del virus, se realiza lo que es el protocolo de lavado broncoalveolar. En cambio, en los inmunocomprometidos, a pesar de que los hallazgos pudieran estar normales, se sugiere la realización de la tomografía computarizada, porque obviamente sabemos que en pacientes inmunocomprometidos podemos tener un abanico de diferenciales que pueden estar produciendo la infección. Entonces aquí primero es la tomografía, y si no encontramos hallazgos específicos, ahí pasamos a la guía de lavado broncoalveolar. Eso es todo, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, varias
varias cosas con respecto a esto. En realidad es muy complicado hacer el diagnóstico diferencial entre los distintos virus cuando hacemos radiografías e incluso cuando hacemos tomografías. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay patrones que nos permiten diferenciar entre una neumonía viral de una neumonía bacteriana, por ejemplo. ¿Cuáles serían esos patrones? ¿Cuál crees que podría ser la diferencia entre neumonía viral y neumonía bacteriana? O sea, por lo general la neumonía bacteriana tiende predominantemente a la consolidación, pero como vemos en las virales también hay patrones que acompañan a la consolidación, como es el vidrio desgustado. No sé si por ahí puede ser algo de diferencia. Perfecto. Eso está bien, ¿no? Entonces, obviamente también las neumonías bacterianas tienen su amplio espectro, pero una de las formas en las que nosotros hacemos por lo menos diagnóstico certero de neumonía bacteriana es cuando tenemos la consolidación, que generalmente es en un lóbulo, o sea, compromete un solo lóbulo y que puede estar rodeada de un poquito de vidrio deslustrado, pero es focal, ¿sí? Entonces, cuando la neumonía es focal, entonces ya es más fácil para nosotros decir que el origen puede ser bacteriano. Si es que tenemos el mismo caso en el que vemos consolidaciones, pero que las consolidaciones son multifocales y se acompañan de vidrio esmerilado, entonces ahí estamos en un verdadero problema, porque es difícil decir que eso pueda ser viral o que pueda ser bacteriano. Pero lo más probable también en ese caso, si es que estamos hablando de infecciones eh, respiratorias, es que sea bacteriano y estemos hablando de una bronconeumonía. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo pueden ser de todas formas infecciones virales, como son algunas de las que vimos en la presentación, algunos ejemplos, y que se comportan así, con consolidaciones y vidrio esmerilado difuso en el paciente inmunocomprometido? Entonces, en el paciente inmunocomprometido, definitivamente ya no tenemos ningún patrón estándar como para poder decir, es este virus, es el otro o es bacteriano. ¿Ok? Es súper complicado establecer diagnósticos diferenciales cuando estamos hablando de un paciente inmunocomprometido. Y además, le tienes que meter otros virus, más bien dicho, otros agentes, otras etiologías que también son específicas de estos pacientes inmunocomprometidos y que te dan patrones muy similares, como por ejemplo la neumonía por neumocistis girovecii, ¿cierto? Entonces, eso también te da un patrón muy parecido, pero que tiene sus distintas características y obviamente el paciente es el paciente tipo, ¿no? Entonces, ahí hay que incrementar no solamente viendo los patrones podemos hacer el diagnóstico diferencial, sino que siempre tenemos que saber el contexto clínico de nuestros pacientes. Es súper complicado hacer diagnóstico diferencial. Ahora, solo desde el punto de vista de las imágenes, aparte de las infecciones, ¿qué otras etiologías, qué otras afectaciones pulmonares te pueden dar patrones o similares a los que acabamos de ver? Con vidrio esmerilado, con nódulos centrolobulillares, con consolidaciones multifocales. ¿Qué otros, qué otras patologías también podrías incluir en el diagnóstico diferencial? Hola, no te escuché. Las colagenopatías, las colitis también, las inflamatorias, autoinmunes. Bueno, ¿cuál más? Mm, mm, más. No se me ocurre más. Bueno, en realidad hay un montón de neumonías intersticiales que pueden darte patrones similares, ¿no? Cada una de las neumonías intersticiales, sobre todo las más conocidas, las que son la no específica y la usual, tienen su patrón clásico, pero el resto de neumonías intersticiales, algunas de esas relacionadas al tabaco o algunas como la descamativa, puede dar un patrón similar, la que es de la criptogénica, también pueden dar un patrón de
de consolidaciones multifocales. Entonces, el espectro es bastante amplio. Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y obviamente todas las que están relacionadas a las vasculitis, incluso a la sarcoidosis o a las colagenopatías, como nos acabas de decir. Pero cada una de estas tiene un patrón específico, con nódulos centrilobulillares o con nódulos de distribución perilinfática. Entonces, en realidad, para hacer diagnósticos diferenciales, en base a lo que nos dijiste al inicio, o sea, de dónde están los nódulos, de si es que de si es que está más comprometido el ápice, el medio o las bases, o si es que es vidrio esmerilado y consolidación, en realidad eso lo utilizamos para la diferenciación de todas las patologías pulmonares, no solamente la de los virus, y es muy, muy, muy difícil hacer diagnóstico diferencial entre los distintos virus. Saliéndonos un poco del tema de tu presentación, pero sí haciendo alguna puntualización con respecto al coronavirus, que es lo que estamos ahora viviendo. ¿Cuál es el patrón clásico de la neumonía por coronavirus? El factor de vidrio del gusano. Muy bien. Es lo característico, y bueno, la distribución que sea periférica, o pleural, bilateral. Perfecto. Entonces, no podemos diferenciarlo de muchos de los que acabamos de ver, ¿cierto? Sobre todo cuando ya está en etapas avanzadas la infección viral por coronavirus. Pero el patrón clásico es fácil de diagnosticar en el contexto de pandemia. Por eso cuando nosotros vemos áreas de vidrio esmerilado, pseudonodulares o en banda, que a veces respetan un poquito la región subpleural o que a veces también se van hacia la periferia comprometiendo la región subpleural, que tienen tendencia a la consolidación en algunos casos o que tienen engrosamiento intersticial y que puede generar este patrón clásico de crazy paving, o incluso también cuando tenemos el signo del halo reverso, es decir, consolidación periférica y vidrio esmerilado central. Cuando vemos todas esas cosas, multifocal y que compromete varios lóbulos, entonces podemos pensar en la actualidad que estamos frente a un patrón de coronavirus. Ahora, ¿qué te parece el tema de analizar el porcentaje del pulmón que está comprometido, o sea, de qué tanto está comprometido el pulmón en un paciente como criterio de ingreso a las unidades de terapia o de ingreso al hospital? ¿Es válido o no es válido? O sea, solamente basándonos en la tomografía. ¿Qué te parece? O sea, porque hay varios protocolos en los que se puede estimar el grado de severidad de afección por coronavirus, y la más utilizada que dividía dependiendo de en cuántos lóbulos está comprometido los segmentos, y ahí daban porcentajes sumando 5 por cada lóbulo. Perfecto. Y daba un promedio de 20, entonces yo creería que sí puede estimarse como para ingresos hospitalarios en aquellos que tienen una severidad entre moderada a grave. Ya, esto lo estamos haciendo solamente con tomografía, sin tener nada del contexto clínico del paciente. ¿Vos puedes sugerir un ingreso estimando la cantidad de pulmón comprometido? O sea, en el informe le pondría el grado de severidad y la afección, pero es que tendría ya que ver la parte del médico referente en la parte clínica. Ya, pues. También considerando que no todos los pacientes que han tenido PCRs positivos tienen, por ejemplo, tienen hallazgos tomográficos que nos da a pensar típicos de coronavirus y resulta que tienen un PCR negativo. Ya, sí, de hecho, esas cosas pasan, pero es muy importante tener en cuenta lo otro. Ojo, nosotros estamos haciendo un acompañamiento con las imágenes, ¿ok? Cuando nosotros ponemos en nuestro informe que es una neumonía por COVID, con patrón típico, clásico, pero además le ponemos que es severa,
ya estamos sugestionando a que ese paciente necesita un ingreso, pero nosotros no podemos y no deberíamos tener nosotros injerencia en si ese paciente debe ser ingresado al hospital o a la unidad de terapia intensiva, porque eso se tiene que manejar con parámetros clínicos. Entonces, esto tiene que quedar claro. Y justo ayer, en la conferencia que nos dio el director de la LAT, eh, sobre, bueno, era sobre otros temas, pero también habló un poco de coronavirus. Entonces él decía, o sea, de nada sirve que se empiecen a mandar escalas por tomografía, cuando en realidad los criterios para el ingreso a los hospitales tiene que ser dado por parámetros clínicos. Y eso es lógico. A mí me parece súper lógico lo que nos dijo. Sí está bien que hagamos, o si es que está en el protocolo de nuestra institución, hacer esto de ver los porcentajes y ver qué tanto está comprometido el pulmón. Pero darle aportarle con la palabra de que puede ser moderado, severo, muy grave, etcétera, en realidad es algo que no sé si lo estamos haciendo bien en todos los sitios. Eso obviamente va a depender de dónde estemos y de los protocolos en cada uno de los sitios. Pero algo que tiene que quedar claro es que nosotros acompañamos con la imagen, nosotros podemos poner que tenemos un patrón muy sugestivo de neumonía viral con patrón típico de coronavirus. Me parece prudente poner eso. En el contexto de pandemia podemos ya jugarnos a decir que es un patrón típico de coronavirus, por ejemplo. Pero cuando hablamos de severidades, ojo con ese tema, ¿ok? Porque sugestionamos ya a que ese paciente amerite o no de un ingreso. Por lo menos la tendencia es que salieron muchísimas escalas en muchas partes del mundo. La que nosotros estamos utilizando y de la que vos hablas es la de la CERAM, pero todas estas escalas en realidad tienen que correlacionarse con la clínica, ¿ok? Entonces solamente quería aportar con eso. No sé si es que hay alguna visión distinta a la que acabo de mencionar por alguno de los participantes. Ahí veo a algunos expertos en tórax. Pero creo que, bueno, por lo menos es una visión personal que sí quería comentarles. Bueno, de ahí creo que en el tema de diferenciar los distintos virus es un poco complicado, pero ahora con el contexto de pandemia nosotros podemos poner que son patrones típicos o probables de coronavirus, ¿no? Es lo más probable, lejos, lejos, lejos. No sé si, solo un comentario. Sí. Claro, los grados de severidad, lo que tú tienes razón, ¿no? No podemos sugerir a un paciente que por lo que vemos en imagen podría llevarse al ingreso, no al paciente. Pero frente al pensamiento de quiénes son los que nos envían los pacientes, si no pones los grados de severidad, ellos le ven como un informe incompleto. Entonces, claro, esa situación sí también tiene que medirse. Bueno, allá no me manda un informe completo, yo no tengo las bases para discernir alguna situación especial. Entonces, creo que en esa parte tú tienes razón, pero hay que ponerse en el concepto y la situación de los referentes que a veces solicitan que se les ponga el grado de severidad. Entonces, no sé si algún rato deberíamos tener una situación de conversación directo con los médicos nuestros, con médicos referentes, de decirles, vean, esto nosotros consideramos así, yo lo puedo poner en números, pues sí, en porcentaje, pero no voy a poner, como dice, tal vez las palabras de moderada, severa, etcétera, ¿sí? Sí, tal cual. Por eso lo quería comentar, porque quería saber cuáles eran los criterios del resto. Y hay una cosa, o sea, no se deja de hacer la valoración y no se deja de hacer la descripción de qué partes del pulmón están comprometidas. Cuando nosotros ponemos que todos los segmentos del pulmón están comprometidos y que están comprometidos en un 10, 20, 30%, ya podemos más o menos estimar que hay un compromiso menor o mayor en este paciente. Pero claro, o sea, no sé si poner severo o moderado o leve es algo que nosotros deberíamos hacer.
De todas formas, creo que sí es algo para hablarlo entre nosotros y para homogeneizar un poco los informes también. Bueno. Ok, entonces estamos. No sé si hay alguna pregunta con respecto al tema o a los asociados, a los temas relacionados que también abordamos ahora. Ok, listo. Entonces, en ese caso, vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Nos vemos entonces el lunes, ¿ok? Bueno, Listo, Doc, gracias. nos vemos.